Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Queremos agradecer la presencia de autoridades, docentes, trabajadores y trabajadoras no docentes, graduados, graduadas, estudiantes. Para dar comienzo a esta actividad, escuchamos a Gustavo Nahón, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a quienes nos visitan desde otros lugares a la Facultad de Ciencias Sociales en el marco de esta jornada de comunicación estratégica, la sexta edición. Toca los agradecimientos, son muchos, pero estas jornadas implican un esfuerzo y compromiso de nuestra comunidad académica. Quiero agradecer a las autoridades de la universidad y de la facultad que nos acompañan desde la primera edición, quienes se comprometen permanentemente con el impulso, en este caso de un área pedagógica en particular, que es la de comunicación. Agradecer ya con nombres propios a la Secretaría de Coordinación Institucional, a cargo de Santiago Aragón, a la Secretaría de Investigaciones de nuestra facultad, a cargo de Luz Daniela Zucchi, a la coordinación del área de medios, a cargo de Pablo Romano, y a sus equipos de trabajo, Loli Cristi también, que muchas veces se pone a la cabeza de la organización, a los docentes y las docentes de la Cátedra de Introducción a la Comunicación, que desde 2018 vienen organizando esta jornada, y también a todo el plantel de docentes de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, particularmente a las de las 4 disciplinas, publicidad, relaciones públicas, comunicación social y periodismo, que nos acompañan. Hoy tenemos a muchos docentes, profesores, profesoras que integran los equipos de cátedra de nuestras 4 carreras, a las y los estudiantes de la facultad, también a las trabajadoras y trabajadores no docentes. Y también destacar, y esto me parece muy importante, a nuestros expositores, expositoras, panelistas, a quienes presentaron las ponencias. Hoy arrancamos esta jornada con Belén Amadeo. Belén justamente es docente, consultora, investigadora, que pone en discusión temáticas vinculadas al subsistema mediático, al subsistema político en el marco del espacio público. Recién estábamos en una previa, ella integra el Consejo Asesor del Debate Presidencial 2023, pero además creo que sus aportes teóricos son necesarios, por lo menos así lo considero yo, para repensar la comunicación desde sus diferentes vertientes. Así que quiero agradecerte, Belén, en nombre de nuestra comunidad académica, por visitarnos. Esta sexta jornada podemos definirla ya como un espacio consolidado en la agenda de la facultad, en la agenda de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, pero también en las agendas de los espacios académicos y profesionales de Argentina y la región. Cuando la soñábamos con Santiago Aragón en el año 2018, cuando empezamos a proyectar la reinstalación, el reposicionamiento de nuestras carreras de comunicación, decidimos hacer una jornada que pusiera en diálogo a nuestras disciplinas, pero también que pusiera en diálogo a esas disciplinas con las problemáticas del territorio y que abordara desde diferentes vertientes al espacio público. Digo, una posibilidad de reunir a nuestra comunidad académica y abrir las puertas al resto de las comunidades académicas de la región para problematizar nuestro objeto de estudio y nuestra práctica social. De eso también se trataba, uno de los objetivos prioritarios de la jornada de comunicación estratégica. Y fue creciendo justamente por el compromiso del cuerpo docente, porque se involucraron estudiantes, y también implicó un reposicionamiento
¿sí? Se logró el reposicionamiento del área comunicación, de todas sus disciplinas. Inmediatamente logramos armar el ALACAUR, ¿no? La Asociación Latinoamericana de Carreras de Relaciones Públicas tuvo su encuentro en esta facultad y Lomas nuevamente le abría las puertas y se transformaba en sede de muchas universidades de América Latina que venían a debatir, en este caso sobre relaciones públicas, a nuestro país, a nuestra región y por sobre todas las cosas a nuestro conurbano. Las facultades, las universidades del conurbano volvían a tener a Lomas como referencia, ¿sí? Si algo se destaca de nuestra historia es que siempre fuimos vanguardia en comunicación. Y también pudimos lograr el armado de los congresos de publicidad, históricos debates en torno al periodismo, a la comunicación social. Y creo que la jornada también es consecuente con la historia de esta universidad. ¿Por qué digo esto? Nosotros, y lo saben muy bien, porque lo repetimos casi permanentemente, cumplimos este año 51 años. ¿Sí? Surgimos hace más de medio siglo, nos crearon. Un 13 de octubre de 1972, pero fue en 1973 cuando arrancó el ciclo académico de esta casa. Y todavía no descentralizada, ¿sí? Se dictaban solo 3 carreras. Una de esas 3 carreras es la licenciatura en comunicación social. También Lomas de Zamora fue pionera a la hora de formar comunicadores y comunicadoras en el conurbano bonaerense. Por supuesto, después ya con el armado de una estructura de universidad a partir de facultades, bueno, dentro de ciencias sociales, por suerte tuvimos la posibilidad de armar otras carreras que hoy son carreras históricas y que casi cuentan con medio siglo y miles de profesionales de referencia, ¿no? Y estoy hablando de la licenciatura en periodismo, comunicación social, relaciones públicas y publicidad. Esta última tiene como valor diferencial, podríamos decir valor preferencial, el hecho de que es la única que se dicta en una universidad pública. En Argentina, para estudiar publicidad, sacando Lomas, quitando la excepción de Lomas, hay que ir a una universidad privada. Por eso también destacamos la importancia de poner en diálogo en este contexto a todas nuestras disciplinas, ¿no? Creo que nos encontramos en un contexto de hibridación profesional. Y decía, y en este recorrido tan importante, recorrido histórico que les proponía hoy, también tengo que marcar el área de posgrado. ¿Sí? Cuando Santiago, que hablábamos el otro día, fue decano, tomó la decisión de lanzar especializaciones y maestrías. Digo, como hechos históricos, ¿no? Lomas tomaba la decisión de iniciar carreras de posgrado. ¿Sí? Esas carreras, justamente para el área de comunicación, tenían como referencia una especialización en gestión de la comunicación y una maestría en comunicación. Eso fue un hecho histórico para nosotros. Y también trabajamos para reposicionar los posgrados. Los relanzamos en 2018 y logramos el año pasado que se aprobara a través de CONIAU el dictado de esos posgrados en modalidad de distancia. Hoy tenemos estudiantes de... Hoy tenemos estudiantes de muchas provincias de nuestro país que justamente están en nuestras aulas virtuales, interactúan con nuestros docentes, y a mí, que en el caso de
de mi rol de decano me toca viajar mucho por las universidades públicas. Me está pasando cada vez más seguido de encontrarme con alguien en Chilecito, en La Rioja, en Misiones, en Córdoba, que me dice: yo soy estudiante de posgrado de la especialización o la maestría en comunicación. Todo este recorrido, también está atado a la importancia que tiene Lomas en el armado de las redes interuniversitarias. Hoy contamos con Luz, nuestra secretaria de Investigaciones, y su presidencia al frente de la LACAUP, un espacio que Horacio Gegunde, nuestro vicerrector, en su carácter de cofundador de ese LACAUP, se ocupó de fortalecer a lo largo de los años la presidencia del FISEC. Volvimos después de mucho tiempo a integrar el directorio de la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo, REDCOM, que el año pasado justamente encontró su sede en Lomas de Zamora después de 2 décadas. Tenemos una agencia de noticias, la Agencia Universitaria de Noticias Opinión A1, que es la primera agencia universitaria de nuestro país, un modelo que se replica en muchas provincias, en muchas universidades de otras provincias y también de la región. Y en este recorrido histórico que nos fortalece, creo que también este 2023 va a ser un año histórico para esta facultad, por un hecho que a quienes venimos trabajando con mucho esfuerzo en este proyecto nos llena de orgullo. Y es que hoy queremos anunciarle a toda nuestra comunidad académica y a toda la comunidad en general que nuestro Consejo Académico y nuestro Consejo Superior aprobó el doctorado en Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. Vale el aplauso porque significa un paso muy importante para nuestra comunidad académica. Hay un montón de nombres que día a día se comprometieron para hacer las presentaciones en tiempo y forma. Santiago, Luz, Vera, Ramiro, Martín, el equipo de Lice. Pero detrás hay un montón de equipos de trabajo. Quiero decirles que a esta altura del año no es la emoción, es una alergia que tengo. Estoy conteniendo una tos desde que inicié la locución. Me faltan manos para rascarme la garganta. Pero digo, este doctorado, para que tomen referencia a ustedes la importancia que tiene. Es el primero en la historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos dando uno de los pasos más importantes en nuestra historia académica. Gracias. Uno de los pasos más importantes. ¿Sí? Y también, para que tomen referencia del contexto, hasta este momento solo 3 universidades públicas dictaban, o dictan, mejor dicho, un doctorado en comunicación en nuestro país: La Plata, Rosario y Córdoba. Por supuesto estamos en una etapa embrionaria, pero cumplimos con todos los pasos en tiempo y forma y estamos muy esperanzados de que tengamos la aprobación de CONIAU muy pronto. Así que Lomas de Zamora se transformaría en la 4ª universidad pública en dictar un doctorado en comunicación y la primera nuevamente del conurbano. Felicitaciones a ustedes también, que son parte de la comunidad académica que alcanza este logro. Y este logro se sustenta, por sobre todas las cosas, en la rica historia que tiene nuestra facultad, en la cantidad de profesionales, graduadas y graduados,
que dio el área de comunicación de nuestra facultad, en los hitos que alcanzó a lo largo de este medio siglo de vida. ¿Sí? Y estas jornadas, justamente, representan la vinculación que logramos de todas nuestras carreras vinculadas al área de comunicación. Así que no queda más, después de este anuncio tan importante, que dar por inauguradas formalmente las sextas jornadas de comunicación estratégica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Que las disfruten. Muchas gracias. Buen día para todos y todas. A continuación, escucharemos a Belén Amadeo con su conferencia El momento digital de la comunicación pública. Al finalizar la conferencia, el público podrá realizar preguntas a la invitada. Los y las invitamos a dejarlas por escrito y acercarlas al equipo de organización que está en la sala. Belén Amadeo es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Es profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, profesora de grado y posgrado en la Universidad de Montevideo, en la Universidad Austral y en diversas universidades de la región. Además, integró el Consejo Asesor para el Debate Presidencial 2023 de la Cámara Nacional Electoral. Ha publicado numerosos trabajos sobre comunicación política, opinión pública, diálogo público, cultura cívica y medios de comunicación y brinda servicios de consultoría. Bienvenida. Vamos a avanzar en esta cuestión. Cuando hablamos de opinión pública en general, hay muchísimas definiciones. Es absolutamente polisémico, es decir, dependiendo de quién haga la definición del término, va a tener una opinión específica sobre qué es lo que es la opinión pública. Hay tantas definiciones de opinión pública como autores que hablan sobre el tema. Hay una sola cuestión en la que está todo el mundo de acuerdo, y estoy hablando desde 1750 hasta ahora, no en los últimos 15 días, ¿sí? Hay los actores. ¿Cuáles son los tres actores que se supone que están siempre presentes? La ciudadanía, la política y los medios de comunicación. Los errores que van a ver en el diseño tienen que ver con esta magia que tuve que hacer para que la ponencia llegase acá. Estaba bien, pero puede fallar. Cuestión que están los tres actores que no pueden fallar. Hasta ahora, sobre todo en el siglo XX, bueno, se decía quien marca la agenda son los medios, o los políticos bajan línea, o a lo mejor parte del empresariado podría llegar a través de la comunicación institucional a marcarle la agenda a los medios, etc. Y además depende mucho, cada uno de ustedes cuando ve esto dice, bueno, ok, está bien, estos son los tres actores que te arman la cuestión de la opinión pública. Ahora, ¿no hay ciudadanos dentro de la clase política? ¿No hay ciudadanos dentro de los medios de comunicación? ¿Los medios de comunicación no son actores políticos también? Los políticos e incluso los ciudadanos no tienen hoy en día un teléfono celular y pueden ser en sí mismos medios o por lo menos canales de información. Entonces, en la teoría es facilísimo ver estos tres actores y está muy bien que estén así porque de alguna manera tenemos que poder manejar los conceptos, ¿verdad? Pero en la medida en la que cada uno se posicione ahí y diga, bueno, para mí de estos tres actores tal es más importante que tal otro, interactúan de este modo y no de este otro, tal tiene incidencia sobre cuál. Bueno, según donde estén parados ustedes y según también, por supuesto, su marco ideológico, su forma de ver las cosas, etc., van a entender que este embudo se mueve de una manera distinta. Ahí es donde empieza a hacer ruido la cosa, porque era muy fácil decir son tres actores, entonces ¿por qué hay tantas definiciones? Esto no es ingeniería, ¿sí? Ahora, hay un montón de autores que ustedes van a poder estudiar en sus materias de opinión pública, Miles, Habermas, Neumann, lo que quieran, que les van a dar explicaciones distintas de esta interacción. Pero todas esas teorías son básicamente del siglo XX. Seguimos estudiando agenda setting, etcétera, etcétera, y es todo siglo XX. ¿Qué es lo que pasa ahora con la web 2.0? Muchos de ustedes nacieron, son nativos digitales, casi todos los alumnos acá, yo claramente no, orgullosa no nativa digital porque aprendí un montón, pero claro, me cambiaron la regla de juego. Una vez que aprendí la respuesta me cambian las preguntas, digo, ¿cómo puede ser?
¿Cómo funciona ahora la opinión pública si tengo estas cuestiones y a esto le sumo la web 2.0? Era mucho más fácil cuando podíamos hacer lobby e incidir dentro de la comunicación estratégica en cómo los medios iban a presentar algo para tratar de ver de qué manera el gobierno después podría hacer una cosa o la otra. Hoy ya no es tan fácil. ¿Cuáles son los cambios? Son miles, no tengo que decirles mucho. Muchos avances tecnológicos, transformaciones culturales, por supuesto transformaciones políticas, nuevos tipos de liderazgos, nuevas formas, nuevas metodologías de investigación en la opinión pública. ¿Cuántas veces decimos las encuestas no sirven? Pregúntenle a una cantidad de candidatos a ver qué opinan sobre eso, ¿sí? Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Y bueno, y social listening, y análisis de datos, y una cantidad de cuestiones. Entonces empieza a embarrar la cancha. Si dicen que lo dije, lo voy a negar, pero digo, se embarra la cancha porque es difícil para el que trabaja en este territorio ahora dedicarse solamente, o sea, no, sabe el que se dedica solamente a encuestas que le está faltando algo, porque no tenés todas las encuestas cara a cara, porque mucha gente no te contesta, en fin, hay un montón de cuestiones. Ahora, esto hace que el tipo de comunicación pública que se dé ahí adentro, la comunicación política, por supuesto, todo lo que es la idea de lobby, todo lo que es la idea de diálogo público, va mutando. Entonces ya no estamos hablando de lo mismo cuando decimos opinión pública, que cuando lo decimos hace 30 años, y no digo hace 300 años, hace 30 años, hace 20 años, teníamos definiciones de opinión pública muy diversas, etcétera, pero más o menos hablábamos de lo mismo. Hay que repensar el concepto de opinión pública, hay que repensarlo. Estamos yendo hacia un momento digital de la opinión pública. La última etapa es el momento, digamos, mediático, si se quiere, pensando sobre todo en la televisión y en la radio. ¿Cuáles son las características de este momento digital de la opinión pública? Empecemos por los actores. Los actores, ¿no?, son básicamente los mismos, pero hay mayor simetría entre ellos. La gente, el ciudadano, hoy puede ponerte un hashtag y armar un revuelo importante en todo lo que es la agenda de noticias. No es el periodista del medio tal que tiene la primicia, no existen más las primicias. Antes era la primicia, a las 2 de la mañana se imprimía el diario y todo el mundo salía a preparar el programa de las 6 de la mañana en la radio, que era el que te bajaba en línea en cuanto a agenda a todo el resto de los programas de televisión y de radio del día. Hoy eso no existe. Hoy el valor agregado está dado en la veracidad de la información y en la capacidad de análisis de los datos. Y cualquiera puede poner un tema en agenda. Entonces hay mucha mayor simetría entre estos tres actores que antes. Gobierno o clase política, digamos, pues no solo es el gobierno, todo aquel que ejerce un cargo público o que tiene algún tipo de peso en la opinión pública. Los medios que han bajado sensiblemente su poder de agenda y además se han tenido que adaptar a nuevas plataformas. Ya no existe más el diario en papel, es muy poca la gente que lee el diario en papel, digo, porque eso hace 20 años era otra cosa, ¿sí? Y la gente. Los individuos pasan a tener mucho más peso en sí mismos, ¿sí? En sí mismos. Los influencers son un nuevo agente de la opinión pública que antes no existía. Y ahí ustedes saben 100 veces mejor que yo quién es el influencer o la influencer más copado para tal tema o para cual otro. Y a quién podríamos pedirle que haga campaña para. Y cuando digo campaña no estoy hablando solo de campaña política, también para una empresa, o a quién podemos vestir con mi ropa, a quién puedo pedirle que hable bien de o que venga al evento. Antes eran eventos de relaciones públicas que salían publicitados en los medios. Hoy es un unboxing de algo en un TikTok. Son modos distintos, pero hoy existe el peso del influencer que no necesariamente es una persona pública. Se va haciendo público. Y la clase política se va quedando atrás. ¿Por qué se va quedando atrás la clase política? Por miles de cuestiones, porque tienen la cabeza en otra cosa, pero además, por una cuestión muy simple, son mayores de edad, no son nativos digitales. Entonces, el hacer que, y eso lo digo yo como parte de la generación X, ¿no? Pero todos los que son millennials y sobre todo los centennials, manejan esto de una manera completamente distinta y absolutamente natural. Y a gente de mi generación le cuesta llegar a esa misma lógica. Es como el que aprende a hablar un idioma, digamos, que no es el propio.
Es así, uno puede entenderlo perfectamente, incluso puede manejarse bien, pero no es tu idioma, no soñás en ese idioma, ¿sí? Bueno, entonces los actores son los mismos, hay mayor simetría, etcétera, cambian un poquito los procesos de interacción que manejan. Ahora hay una sociabilidad que ya no está mediatizada, ya no hay alguien que me está diciendo hacia dónde tengo que ir, ya no hay un medio que me dice, mira, presta atención acá. Ahora todo es en red, es reticular, y eso es en red, reticular. Si me lo dice alguien, siempre hay alguien que, bueno, también vio esto, fulano, mengano, el algoritmo me va acercando temas o propuestas de personajes, dependiendo de lo que yo haya visto, etc. Pero cuando vamos tomando ideas, ya no solo nos limitamos a que el medio de comunicación es el que nos dice, es nuestro líder de opinión, no necesariamente. Está muchísimo más difuso esto, muchísimo más democratizado, si se quiere. Por supuesto, instantaneidad y cercanía. Ojo que cuando digo cercanía no estoy necesariamente diciendo, ah, es mi amigo, pero sí lo sigo, me sigue, me contesta, hay un ida y vuelta, hay una sensación, hay una sensación de cercanía, ¿sí? Y obviamente las formas, digo obviamente porque ahora es, digamos, es algo que se ve cotidianamente. Antes no era tan así. La forma de comunicarse es mucho más emocional, mucho menos racional. No es que no se piense, sino que el enfoque suele ser no solo empático, sino relatado, narrado. Ojo que no quiero, cuando digo relato no estoy hablando del relato, necesariamente el relato político o el verso. Estoy diciendo, uno pone actores, hay buenos, hay malos, hay una trama, hay una situación traumática que el líder o la líder tuvo que superar para pasar a ser líder, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que se va contando. Entonces, los procesos de interacción en el diálogo público, las cosas que se cuentan en el diálogo público son distintas de las que se contaban en el siglo XX. Obviamente, mensajes líquidos. Lo que hoy es un gran boom, después se diluye. Desaparece. Rapidísimo. Siempre hubo esto de temas que suben y bajan, pero la velocidad, la instantaneidad, hoy hace que eso sea vertiginoso. Y obviamente, las estructuras enlentecen. Los organismos públicos son lentos para comunicar. Los partidos políticos son lentos para comunicar. Las grandes corporaciones son lentas para comunicar. Los sindicatos son arcaicos para comunicar. Todo lo que es institución suele ser lento para comunicar. Las más rápidas, que también son lentas, son las universidades. Son lentas para lo que va, para el ritmo al que va la gente. O sea, la institución, por ser institución, es más pesada. Entonces, el Estado es muy lento para comunicar. Si ustedes tienen que hacer algo de comunicación estratégica o algo de relaciones públicas, tienen que ver cómo ponerse al día en la velocidad. Es como entrar a correr en una cinta que ya están dando. Entonces, tengo que ver cómo hago para no caerme, o por lo menos para no hacer papelones. Digo, con propuestas. ¿Cuál es el impacto que tiene esto en la vida pública? Hay algunos riesgos y hay algunas bondades, digamos, de esto. Los riesgos es que uno de ellos es que las legitimidades, ¿por quién es este para hablarme? ¿O quién es esta para hablarme? ¿Quién es esta institución para decirme que esto es así? Si yo encuentro rápidamente otra fuente de información que me dice otra cosa. O además, me voy a ir a tal lado, lo primero que hago es ver cuáles son las opiniones que la gente tiene en la red. O me voy a tomar tal micro para irme a tal lado. Bueno, llegan a tiempo, no llegan a tiempo, te estafan, no te estafan, uno mira estas cosas, ¿no? Mucha más comunicación reactiva. Reactiva es esto. No, la posibilidad de comunicar proactivamente se complica porque estoy atajando penales todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, a la hora de planificar, a la hora de hacer un proceso de una planificación estratégica de la comunicación de cualquier índole, corporativa, política, académica, científica, tengo que lograr planificar cómo insertar algunos temas de comunicación proactiva para que no sea todo responder. Y en general las respuestas suelen ser a la defensiva. Entonces, cuidado porque ese es uno de los riesgos que hay hoy en esta gran vorágine. Hay que lograr instalar temas de manera proactiva para no estar siempre corriendo detrás de los temas. Los debates son cortos,
de menor impacto, de mucha menos profundidad, mucha menos posibilidad de análisis. Asegúrense de que cuando van a decir algo ustedes tengan la información previa. Están muy acostumbrados, esto no es a modo de crítica, esto es en general una cuestión generacional, están muy acostumbrados a reaccionar rápidamente a un TikTok, a un tweet, a algo que es muy rápido, y hace falta la pata de estudio de fondo, de informarse previamente antes de hacer ese tweet, antes de retuitear o antes de repostear alguna información. Porque ya de por sí los debates son muy breves y si se toman decisiones sin el estudio previo, bueno, se corre riesgos. Se corre el riesgo de que lo que hayan construido sea algo muy endeble. Y, por supuesto, la polarización. ¿Me gusta o no me gusta? La posibilidad es dedito para arriba, punto, corazoncito, nada más. Y después está la gente que te manda los mensajes, los haters, que son encantadores y súper reactivos. Vamos a decir, pues si me estás cargando. Y te dicen cosas horribles, horribles, absolutamente horribles. Pero eso se genera ahí, entonces digamos, vos planteas un tema y se arma toda una conversación abajo que en general es un parteaguas. Y estamos hablando de nada, o sea, no estoy hablando de algo de vida o muerte. Toda la discusión abajo parece de vida o muerte. Pero no es para tanto. Bueno, son los riesgos. ¿Cuáles son los beneficios? Que como ahora estamos trabajando en red constantemente, necesitamos diálogo y acuerdos. Y necesitamos no apoltronarnos, un verbo que le encantaba a mi abuela, eso de quedarse ahí, achancharse y no pensar. Hace falta tomar decisiones. Ojo, que la rapidez de las decisiones tampoco sea una decisión frívola, ¿no? Y por supuesto transparencia. ¿Por qué digo transparencia? ¿Por quedar bien? Sí, siempre queda bien decir que hablamos de transparencia, pero no pasa por ahí, sino que genuinamente yo hoy estoy diciendo una cosa y mañana ustedes ven que yo estoy diciendo otra en otro lado y ustedes mismos me sacan la roja, así, tac. O sea, hoy todo el mundo está expuesto. Entonces, esta necesidad de ser coherente, consistente entre el decir y el hacer, y entre el decir y el decir, porque uno dice una cosa acá y otra cosa allá, o digo una cosa y me saco una foto con el referente de todo lo contrario, y eso hace mucho ruido. Entonces, es un beneficio esto de la transparencia, es un beneficio para la comunidad, para el ciudadano, etcétera, ¿no? Eso de la transparencia. Ahora, entonces, las reglas del juego para el diálogo son mucho más democráticas, es decir, todas las opiniones valen, son los mismos actores, hay un nuevo tipo de interacción, hay más velocidad y hay un impacto más parejo de los actores en el diálogo público. ¿Sí? Esto es como para ir cerrando esa parte. Ahora, nosotros en este momento tenemos, que para ustedes es lo normal, pero hay que cambiar todas las reglas del juego de la comunicación de los años, sobre todo la comunicación corporativa de los años 90 y 2000, cambiaron completamente. Tenemos todo el tema de la revolución tecnológica con los celulares, la articulación social, la inteligencia artificial, la simplificación de la vida cotidiana, todo lo que es comunicación interactiva, horizontal, pública, universal, todo lo que es globalización 2.0, la convergencia intergeneracional. Hay 4 tipos de generaciones conviviendo en lugares de trabajo, gente que tiene 75, 70 años, gente que tiene 18, no es que antes eran solo 2 las generaciones que convivían, ahora ya están digamos, los baby boomers, la generación X, los millennials, los centennials, y en 15 minutos se suman los alfa. ¿Sí? Es un montón de gente que ve el mundo de manera completamente diferente. Eso es súper interesante, pero a la vez es un súper desafío también. La crisis ambiental, por supuesto, nuevas dinámicas de interacción. Y cuando digo nuevas dinámicas de interacción, estoy hablando hasta en lo más básico. O sea, ustedes ahora para ver me gusta a alguien, qué sé yo, le pongo un like, a ver lo que posté, lo sigo y veo si me siguió, si me miró, si no me miró, no sé qué. Nosotros en nuestra época, ustedes son unos flojos, sépanlo. Teníamos un teléfono con un cable pegado a la pared, llamaba el galán de turno, o la chica no llamaba el galán de turno para invitarte a salir, y tenías a tu viejo, a tu hermano, a tu vez, y tenían que salir corriendo, lanzarte de palomita para que nadie agarre el teléfono antes que vos y tener una conversación frente a toda tu familia diciendo sí, claro, bueno, buenísimo, voy, qué sé yo, y mientras tanto quería saltar, ahora es un celular, qué sé yo. Hasta eso cambió, y eso cambió dramáticamente, ni hablar de las aplicaciones, etcétera, ¿no?
pero el mundo cambió tanto, ustedes eso no lo vivieron, pero para nosotros es un cambio brutal, la interacción humana cambió un montón. Entonces la comunicación, hasta la más básica, cambió muchísimo. Bien, entonces, cada vez más hay un enfoque ecosistémico de la comunicación. En los años 90 y sobre todo los años 2000, nosotros lo vivimos más hace los años 2000, pero en los años incluso de los 70 y pico, etcétera, ustedes habrán visto que se exige que las empresas tengan un aporte a la sociedad que sea en la dimensión económica, en la dimensión humana, o sea, en la dimensión social, que a mí me gusta decirle más humana, porque cuando nosotros decimos social, acá en la Argentina por lo menos, viene con esta sensación de asistencialismo o que tenga que ver con algo que venga del Estado, etc. Acá quiero sacar esa dimensión política de la cuestión y hablar de un aporte humano, ¿sí?, de las empresas, sobre todas las instituciones en general, no solo de las empresas. Y por supuesto el ambiental, ¿verdad? Ahora, cada vez más a raíz de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU para 2030, que venimos tardísimo con eso, creo que no llegamos ni a patadas, pero bueno, a raíz de todo eso, se agrega esta dimensión institucional de valor. Es decir, las instituciones, todas ellas, públicas, privadas, grandes y chicas, a las instituciones ya no les cuentan las costillas solo por las tres dimensiones típicas: económica, social y ambiental, o económica, humana y ambiental, sino que se agrega la responsabilidad institucional de las empresas, de los gobiernos, de los partidos, etc. Entonces, cada vez más nos vamos comprometiendo, y ahora incluso hay algunas, hubo un montón de empresas que tuvieron que salir a decir que apoyaban o no a Rusia, ahora que apoyan o no en el conflicto en Israel, con Hamas, etcétera, quién está de acuerdo, quién no, y todo el mundo sale a hablar. Entonces, hay un enfoque ecosistémico, uno está trabajando en red, uno forma parte de un montón de cuestiones a la vez, y uno tiene que poder hablar con los líderes de las otras agrupaciones o de los otros nodos de la red. ¿Por qué? Porque si el ecosistema está fuerte, yo estoy fuerte. Si el ecosistema está flojo, yo estoy floja. Nadie me sostiene. Entonces, aunque sea una persona o una institución que a mí no me guste, pero es de mi área de cobertura, a esa le tengo que prestar atención y tengo que tener buena relación con el líder o la líder. Buena relación no quiere decir ser el mejor amigo, quiere decir poder hablar y poder decir, bueno, estas son nuestras preocupaciones a futuro, tenemos que poder analizar, tenemos que poder tejer alianzas en todo momento, incluso con la gente que no nos gusta, ¿sí? Entonces, esta mirada nueva supone una reorganización de prioridades y ahora necesitamos propósitos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia algún lado, pero hay que priorizar. Ahora la competencia no es lo más importante, ahora lo importante es que el sistema se consolide. Si el sistema se consolida, yo voy bien. Si el sistema no se consolida, y se te va a complicar. Esto supone obviamente una nueva concepción de la política, y con esto no solo hablo de los líderes políticos, hablo también de los líderes empresariales que tienen un peso, obviamente, en la vida cotidiana. Un cambio de asignación de responsabilidades y la rendición de cuentas como norma. Si vos decís que sos defensor de los temas ambientales y después vas y haces una macana, o como esta influencer que decía que era vegana, etcétera, y después la pescaron comiendo no me acuerdo qué, no sé dónde, y le cayó una maldición gitana, eso quiere decir que le hicieron la vida imposible en las redes y desapareció como influencer. O sea, se murió. Virtualmente se murió, es la muerte virtual de alguien. Y hoy no te podés morir virtualmente, porque es lo mismo que esas pelis en las que si te matan en sueños, te matan en la vida real. Es Freddy Krueger, o sea, me explico, es muy loco eso. Es muy loco. Bien. Entonces, ¿qué supone este liderazgo ecosistémico? Es el que tenemos que ir. Relacionamiento, trabajo en red y obviamente gestión ecosistémica. Hay cosas que vamos a tener que hacer con otros. Y además, parte del presupuesto de relaciones institucionales de cualquier organización, ni hablar de si estamos hablando de una organización política, parte del presupuesto y de la planificación supone tejer alianzas, supone avanzar en ese sentido. Si no, vamos a estar como Pato Rengo. Entonces, hay que combinar, amplificar y potenciar la comunicación analógica, digital y territorial.
Toda institución tiene que combinar estos tres tipos de comunicación para tener una comunicación en 3D, una comunicación 360, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos que poder combinar estas cuestiones. Si yo tengo unas redes buenísimas, pero después tengo una atención al cliente que es catastrófica, y hay algo que no funciona, ¿sí? Decía mi abuela, que la estoy citando un montón, la mona vestida de seda, mona queda. Es decir, yo puedo perfectamente tener un plan de comunicación espectacular en los medios y en las redes, pero si después no te arreglo el aparatito, vas a odiar a la empresa, la vas a odiar con H, porque las 4 letras de odio no te alcanzan. Entonces, pasan cosas. Entonces, esto es súper importante, hay que tener en cuenta que para armar una comunicación 360 tenemos que poder negociar estos tres tipos de comunicación y estructurarlos. Para planificar, no puedo planificar solo uno. Si van a ser community manager, yo entiendo, es copadísimo ser community manager. Ahora, si son el CM de alguna empresa, por favor, fíjense cuál es la estrategia de comunicación que tienen a nivel analógico y a nivel territorial. Porque si no, la van a pifiar. En algún momento la van a pifiar. Ustedes también le van a salvar las papas a alguna gestión de ellos, ¿no? Por supuesto. Pero ojo, ojo, porque no se engolosinen, a mi abuela de nuevo otra vez, no se engolosinen con la cuestión digital sin antes mirar esto otro. Y eso genera el transmedia storytelling, que siempre digo es el término más canchero que tiene la comunicación hoy, que es básicamente esto, ¿no? Ir contando cosas en distintas plataformas y de distinta manera. No vas a poner lo mismo en Facebook, hoy quien usa Facebook, un montón de gente usa Facebook, entonces no van a comunicar obviamente lo mismo en Facebook que en TikTok, desde ya. Son cosas distintas, con miradas distintas, pero tienen que poder usar las distintas plataformas para las distintas cosas. Van a sacar una entrevista en una radio, buenísimo, también. Todo esto va metido de distinta manera. La tele, ¿quién mira la tele? Un montón de gente, chicos, un montón de gente mira la tele. Bueno, van a tener que ver cómo arman esto, ¿sí? Bien. Entonces, la idea del diálogo público es algo mucho más interesante que la de solo opinión pública, que queda como allá grande y perdido. El diálogo público es esto que hacemos todos los días. Tenemos que poder escuchar, asumir que hay una contienda de valores. ¿Qué quiere decir esto? Yo no pienso lo mismo que vos. Por axioma, no pienso lo mismo que vos. ¿Por qué tengo que pensar lo mismo que vos? Entonces, ¿por qué el otro tiene que pensar lo mismo que yo? ¿No? Entonces, superar la cultura de la cancelación, que se dice muy bonito, hay que hacerlo, punto. Basta, o sea, cancelen la cancelación. El otro es malo porque no vota como yo. El otro es malo porque no piensa lo que pienso yo. ¿Por qué es malo? Porque lo asumimos como identitario. La polarización suele ser identitaria, es más emocional que emocional. Perdón, es más emocional que ideológica. Entonces, asumir que el otro es malo porque no piensa como yo, bueno, es irracional, por lo pronto. Ustedes hagan lo que quieran, pero es irracional. No podés ir a dialogar desde la falta de razón. No hay posibilidad. Cambiar tolerancia por inclusión, obviamente, esto digo obviamente porque ya es algo que se viene haciendo hace 10 años, pero siempre fíjense en los textos, ¿no? Porque acá la tolerancia, no toleramos a nadie, incluimos a la gente. Si no, ¿por qué me van a tolerar a mí? Que soy un encanto. ¿No? Proponer alternativas, obviamente, cuando hay un diálogo complicado, bueno, no te gusta esto, ¿qué propones a cambio? La protesta sin propuesta acaba siendo un problema. Y obviamente generar consensos, que se dice pronto. Resígnense, tienen que convivir con gente que no piensa como ustedes. Es así, y está bueno, porque si no, el mundo es o de los míos o de los demás. Entonces yo no tengo por qué irme a ningún lado, los demás tampoco tienen por qué irse a ningún lado. Así que aguántensela y convivan, que está buenísimo. ¿Por qué? Porque a lo mejor incluso porque te valida lo que vos pensás, o sea, no, pero es necesario entender que convivimos. ¿Cuáles son los valores que aporta la comunicación a todo esto? A los procesos de comunicación, la horizontalidad, la transparencia, la interacción, interdependencia y reticularidad. Esa palabra me encanta y tiene que ver con esto, ¿no? De la red. Entonces, estos valores que ustedes están tan acostumbrados a manejar en términos de comunicación, se aplican claramente al diálogo público. Horizontalidad, lo repito, transparencia, interacción
interdependencia y reticularidad. La forma de comunicarse que hay hoy supone este tipo de valores que va a los procesos de interacción de los que hablábamos antes. Habíamos hablado de actores, de procesos de interacción y de impacto. Bueno, estos son los valores que la misma comunicación aporta a la sociedad. Cuando yo les decía que hay 4 tipos de aporte que podemos hacer: económico, humano, social e institucional, la comunicación desde lo institucional puede hacer estos aportes. Y es sumamente importante. Y a las personas, a la persona que comunica, la comunicación, valga la redundancia, le puede aportar la noción de empatía, autenticidad, cercanía, credibilidad y liderazgo. Es un montón. ¿Se dan cuenta que está bien que van a decir, bueno, está bien, esto es una... Como está acá parada adelante en una charla inaugural, en una jornada, tiene que hablar bonito? Sí, además, pero me la creo. O sea, realmente me la creo. Y creo que es súper difícil. Creo que es súper difícil por aquello que les decía de la convivencia. Entonces, es un desafío que es fantástico. Que es un desafío que lleva a la co-creación. Ya no es crear y que el otro piense, no, es sentarnos juntos, discutir y decir, bueno, estamos en desacuerdo en todo menos en este punto. ¿Vieron cuando vienen los señores y dicen, quiero que haya menos pobreza, quiero que haya más educación? Sí, todo queremos lo mismo. Bueno, entonces, sentémonos y veamos en qué punto estamos de acuerdo en el cómo. O sea, pasar del qué al cómo con los temas que tenemos en común. Y que esto se convierta en un propósito. Que el propósito sea la co-creación. Porque si no, vamos perdiendo el foco y vamos haciendo que la polarización sea cada vez más fuerte. Entonces, ¿qué hace la dimensión estratégica de la comunicación? Y podríamos decir la dimensión política de la comunicación. Yo sé que muchos de ustedes dicen, no, yo comunico pero no hago política. Bueno, lamento, sépanlo. Como comunican, hacen política. Sepan que dado que están comunicando, están haciendo política. Le están diciendo, me gusta esto, no me gusta lo otro y quiero que pase esto. Es una forma de incidir. Entonces, ¿qué hace la dimensión estratégica de la comunicación? Fija el tono. O sea, si me voy a pelear no es lo mismo que si voy a negociar. Articula posiciones, genera propósitos. Podría incluso poner genera propósitos compartidos, ¿no? Pero abajo dice, construye proyectos colectivos, construye pertenencia y genera consensos. Todo esto tienen para hacer desde la comunicación estratégica. Casi nada, digo, si pensaban que se acababan las clases y empezaban las vacaciones, les cuento que no, que esto empieza recién ahora. Entonces, estas son las cuestiones que permiten la comunicación saludable. Rendición de cuentas, ¿sí? Toda institución debe poder rendir cuentas ante sus clientes, seguidores, dependiendo del tipo de institución. Esto viene de la mano de la transparencia, por supuesto, juego limpio, definición de inquietudes compartidas. Es muy importante. ¿Qué es lo que le molesta a mi cliente? ¿Qué es lo que quiere mi seguidor, mi votante? ¿Qué es lo que quiere el que me está siguiendo a mí? ¿Qué buscan en mí? Esto. ¿Cuáles son las inquietudes que tengo? Bueno, ¿cómo puedo ayudar? Y diálogo, ¿no? Desde ya. Obviamente, todo eso te va a dar legitimidad de gestión. Si vos tenés todo eso en regla, vas a poder fluir. Entonces, una comunicación democrática te nutre el ecosistema, apoya y refuerza las instituciones plurales, construye puentes y, sobre todo, está al servicio de las personas. Al final, volvemos al principio, ¿sí? Estamos siempre hablando de algo que incluye, que involucra a la persona en sus 4 dimensiones: económica, humana, ambiental e institucional. Y tengo que empezar a ayudar a aquellos que dentro de los actores ahora ya son mucho más individuales. Estamos hablando, como les decía, los influencers, pero no hay que ser un influencer. Uno ya ahora se para desde un lugar de persona que puede ser beneficiada por una institución. Entonces, a mayor comunicación, o a mejor comunicación, mayor diálogo, a mayor diálogo, mejor convivencia en un ecosistema de mayor calidad. Porque no es solamente la convivencia, es la convivencia en un ecosistema de mayor calidad. ¿Va? Eso. Muchas gracias. Hagan preguntas después, si no las contesto es otro punto.
Le animo a escucharlas por lo menos. ¿Qué se hace con los discursos externos en la convivencia, en la convivencia democrática? ¿Cómo se responde? Qué bien. Esa es una muy buena pregunta. Hay que registrar que hay discursos extremos. Es parte del sistema. Hay gente que piensa distinto y hay gente a la que no le gustan las reglas del juego como están. El punto es tratar de decir, bueno, ok, te estoy escuchando, a ver, les estoy diciendo algo con dedito en alto como si yo tuviese la lámpara de Aladino, digo, formo parte de la misma comunidad que ustedes. Pero lo que sí creo es que dentro del sistema hay gente que está en el borde y esa gente forma parte del sistema. Yo creo que si uno valida esa inquietud y refuerza las bases de todo lo que es la mayoría, bueno, el mismo sistema se va a encargar de decir, bueno, este es un discurso extremo. Si uno lo niega, le presenta batalla en el sentido de lo anula, y si esta gente no funciona, eso genera más enojo, más encono y más gente que, al no tener mayor arraigo en otro discurso, lo que ve es cuál es el proceso de... estoy buscando la palabra, pero analiza el proceso de descarte del discurso extremo. El discurso extremo está. El tema es cómo lograr que sea eso, solo extremo y que sea solo pequeño. No podemos negar que haya gente que opina distinto o que haya gente que opine de manera extrema. Lo que tenemos que hacer es que eso siga siendo muy minoritario. Es saludable, hay que entenderlo, saludable. A nadie le interesa el discurso extremo, pero hay gente que sí. Lo que hay que hacer es no invalidarlos como personas o no invalidarlos como grupo de interés, porque en ese mismo momento se empieza a crecer. Entonces lo que hay que tratar de hacer es que permanezca pequeño. Lo que no podemos hacer es ignorar que existe. Cómo se les contesta, etcétera, y depende del extremismo, depende del personaje, depende, ¿no? Pero lo que yo creo en general es que es el mismo sistema. Si el sistema es fuerte, si la red es fuerte, si el ecosistema es fuerte, ese mismo ecosistema se encarga de mandar a un costado el discurso extremo. Si el ecosistema es débil, ese discurso extremo puede empezar a ocupar dimensiones o espacios mucho más sólidos. Y ahí es donde tenemos un problema, y lo que hay que revisar es la fortaleza del ecosistema. Sí sirve, pero así lo veo. Dime. ¿Puede pasar al último take? Proceder, digamos, al último take. Sí. ¿Esa es la pregunta? Así de gusto. Ahí está, ya te contesté. A mayor diálogo, mejor convivencia en el ecosistema de mayor calidad. Sí. ¿Vos crees que eso en la actualidad está pasando? Yo creo que eso está en juego. Yo creo que estamos con la oportunidad de fortalecer el ecosistema. Si logramos dejar de pensar en términos polarizados. Es decir, si empezamos a pensar y a pensar más y a sentir menos. Con esto no quiero decir conviértanse en robots, ni lejos. Lo que digo es, tenemos que lograr entender que el otro va a pensar distinto y me tengo que sentar a conversar con esa persona y lograr encontrar puntos en común con esa persona, a pesar de que me caigan mal. Me caen mal, pero tenemos este punto común. Entonces yo creo que hay un riesgo fuerte de que el ecosistema no tambalee en sí, sino que no termine de consolidarse nunca. ¿No? Es como que estamos siempre nos falta un pan para el kilo, ¿no? Entonces creo que hay poco diálogo. Creo que si hubiese más diálogo podríamos reforzar más el ecosistema. Creo que todavía tenemos mucho camino por andar. No creo que estemos al borde del abismo ni nada, pero a veces parece, ¿no? Lo que veo es que falta diálogo. Ahí sí, eso sí creo que falta diálogo. No sé. ¿Cuál es el principal desafío al momento de hacer conversar a las generaciones que mencionabas? Bueno, eso es muy divertido. Los que tenemos hijos adolescentes o un poquito más grandes o más chicos, sufrimos al revés que ustedes con sus padres. Tenemos lógicas distintas. Entonces creo que hay que empezar por buscar puntos en común, temas de interés en común. En una institución, en una empresa, lo que hay son
Lo que están son los propósitos de la empresa, de la institución, de la organización en la que estamos trabajando. ¿Para qué estamos trabajando? ¿Cuál es nuestro propósito? Entonces, buscar temas que nos permitan no mirarnos entre nosotros, sino mirar para al lugar al que vamos. Y después cada cual aporta lo suyo, y todo el mundo se agarra la cabeza con lo que opina el de enfrente. Ese es otro cuento. Pero hay muchas veces en las que el qué de las generaciones más grandes es interesante y el cómo de las más chicas es interesante. Entonces hay que empezar a negociar el qué y el cómo por una cuestión de experiencia básica, pero lo que te permite salir de la confrontación es pensar en una cosa distinta, y ahí creo que el propósito es con el propósito es con lo que se puede tirar para el mismo lado. Para mí esa es la clave. No es fácil, pero por eso es importantísimo ver cómo se presenta la organización, la empresa, el partido, lo que sea, en términos de comunicación, de planificación estratégica de la comunicación, hacia dónde vamos. Eso creo que ayuda un montón. Bueno, y ahora Ustedes me dicen cuándo. hacemos la última. Dale. En la combinación de territorialidad y comunicación analógica y digital, las dos primeras perdieron supremacía. ¿Qué se profundizó con la pandemia y cómo es posible superar esa situación en las instituciones? Yo no creo que haya perdido terreno. Yo creo que la comunicación digital creció. Es decir, antes era muy pequeña y ahora está a la altura, y en algunos casos está por arriba, sobre todo en términos generacionales. Si ustedes van, digamos, la comunicación territorial está súper presente. No ven la comunicación territorial. Tal vez la analógica bajó un poco. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero bajó un poco en determinados rangos etarios. En otros rangos etarios no bajó. Entonces, cuidado con pensar que baja porque yo no lo veo. No baja porque yo no lo veo. Baja en mi rango etario. En otros rangos etarios se mantiene igual. Entonces, creo que depende mucho de cuál sea el grupo en el que están haciendo ese análisis. Sí creo que, obviamente, apareció la comunicación o la dimensión digital de la comunicación, que es masivamente más amplia en gente menor de 35, sin duda. Pero la comunicación territorial yo creo que sigue al pie. Lo que no puede ser es esto de escindir la comunicación territorial de las otras. ¿Sí? Hace unos años había una campaña en la elección en la que ganó Macri, en 2015, se hizo un esfuerzo enorme en las intendencias del conurbano para tratar de traer Facebook, ya después de ese tiempo Facebook era lo más, a la comunicación, digamos, a las elecciones de intendentes. Y la pobre gente de la campaña hizo un esfuerzo terrible y le decían, no, mira, no funciona, esto, viste, esto lo decía uno de los grandes señores del conurbano en aquel momento, yo tengo a los muchachos ya pintando los paredones, viste, con las letras en la campaña, etcétera. Y entonces esta persona, que era asesor de comunicación, decía, la gente no mira los paredones, mira los celulares cuando vuelve en tren a su casa. Bueno, pero es como hacer publicidad de la milanesa de tu madre. Dice, yo soy la milanesa de mamá. La milanesa de mamá es imbatible. Los que tienen que hacer publicidad así trucha es la milanesa de soja, que no le gusta a nadie. Entonces, claro, le preguntan al señor que estaba haciendo ahí la entrevista, me pareció genial, ¿y quién ganó en ese partido? Y la milanesa de soja, ¿no? Entonces, claro, es interesante ver cómo se maneja esto. Efectivamente hay un aumento enorme de la comunicación digital, pero no dejen igual de lado la comunicación territorial. En términos de empresa es más difícil de ver, en términos políticos es mucho más fácil de ver porque uno vota dentro de un distrito específico. Entonces no podés tampoco salir mucho de ahí, ¿no? Pero es interesante. Te pregunto sobre esto, ya. La última. No le puedo decir que no es. No, precisamente, ¿vos creés que por ahí explica un poco el voto de esta última vuelta de las generales en la que las intendencias del conurbano, a contrarreloj o a contramano de lo que pasaba en la comunicación digital, dieron cuenta? Absolutamente, la comunicación territorial es la que explica esto de la primera vuelta electoral, por lo menos para mí. Porque en las redes me
convengamos, el peronismo nunca fue gran cosa, la UCR tampoco fue gran cosa. Tienen un trabajo para hacer, es buenísimo todo lo que hay para hacer, hay que pensarlo a futuro. Realmente el PJ no se distingue por tener la comunicación digital más copada. No sé, le dejo la inquietud, pero el punto es que la comunicación territorial acá pesa un montón. Entonces decir que la comunicación territorial no funciona, y no me sumo a esa, pero sí creo que en determinado rango etario la comunicación digital le pasa el trapo. Sí, pero bueno, vamos. Bueno, con esa pregunta finalizamos la primera de nuestras conferencias. Agradecemos a Belén